Bienvenidos todas y todos al aula de cálculo del Centro Educativo Paulo Freire. Este video pretende ser una introducción al aula como tal para conocer el concepto de la palabra cálculo, mirar qué es lo que vamos a revisar, mirar algunos de los temas para entrar un poquito en contexto y sobre todo las aplicaciones. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre el tema de la primera semana. En la primera semana vemos un tema súper interesante y que yo creo que todos hemos visto esa palabra, ¿verdad? Lógica. La lógica, esa misma, la que hablamos quizá en filosofía o en algunas otras materias, es que tenga algún sentido, ¿cierto? Que una expresión tenga un sentido. Las expresiones matemáticas también tienen que tener sentido. La lógica se basa en las proposiciones, ¿cierto? Que vendrían a ser como oraciones. Y esas proposiciones, para que sean realmente proposiciones, tienen que tener un valor de verdad. Es decir, deben ser verdaderas o falsas. No importa si es falsa, siempre y cuando yo pueda establecer un valor de verdad, será una proposición y puedo evaluarla. Esas proposiciones pueden ser en el lenguaje que nosotros normalmente utilizamos o también se pueden hacer con el lenguaje matemático, es decir, el lenguaje simbólico. Además, en esta semana también vamos a ver algo sobre conjuntos, operaciones entre conjuntos que se utilizan a diario y en todas las aplicaciones del ser humano. Realmente lo que es la lógica y los conjuntos son temas que vemos diariamente. Por ejemplo, en la programación de computadores se establece todo el tiempo conceptos lógicos y flujogramas, ¿cierto? Que nos permiten establecer valores de verdad para que un sistema, un software o un proceso tomen una decisión determinada. Muy bien, pasando a la semana 2, empezamos a ver series y límites. Y esa palabra quizá, como les digo, también se les va a hacer conocida. Acá no hay términos extraños. Series y límites. El límite, como ya lo conocemos, hace referencia a un punto máximo o mínimo al que me puedo acercar, ¿cierto? Es exactamente igual para matemáticas, en este caso para cálculo. Tenemos una función, ¿cierto? Una función cualquiera, recordemos que una función es un modelo matemático, voy a hacer una función sencilla cualquiera. Y aquí vamos recordando algunos conceptos, recordemos que tenemos esta función, voy a cambiar el color. Por ejemplo, esta es una función, ¿cierto? Y yo me acerco por un lado y por el otro de un punto cualquiera para observar cómo se comporta. Ese sería el límite. Yo me estoy acercando tanto a ese punto para ver cómo se comporta, si existe o no existe, cuál sería su valor. Los límites se utilizan para saber precisamente cuándo existe una función y cuándo no. ¿Cuándo podemos determinar un punto incluyente, un punto máximo, un punto mínimo para esa función? Y las series, como ya sabemos, son unas sucesiones que pueden ser geométricas o pueden ser matemáticas, que tienen una simbología especial, es decir, un símbolo general que va a dar un tipo de número. Las series nos agrupan tipos de números y resultados, ¿no? Que se pueden aplicar tanto en la biología como en la medicina, e incluso en las ciencias exactas como la química y la física. Muy bien. Pasando a la tercera semana, podemos observar un tema que quizá hayan visto, pero no se hayan detenido a revisarlo: las derivadas. La palabra derivada está muy relacionada con tasa de cambio o valor de cambio. ¿Por qué? Porque la derivada, a grandes rasgos, para que hablemos en este video introductorio, nos habla sobre la posibilidad de analizar el comportamiento de una variable en un punto definido, es decir, en un tiempo mínimo, lo llamamos tiempo infinitesimal. Recordemos que el tiempo es la variable independiente por naturaleza, es decir, no la podemos controlar. Recuerden que todos los procesos que tenemos en el mundo, sean industriales, los procesos biológicos, tienen variables. Las variables son esas propiedades que pueden cambiar, por eso se llaman variables, ¿cierto? Y si manejamos o logramos modelar matemáticamente o hacer una relación entre esas variables, podremos predecir con cierta certeza, por decirlo así, los resultados de cierto proceso. Y entonces la derivada vendría a analizarnos qué sucede en un punto determinado o cómo cambia esa variable respecto al tiempo. Una aplicación que siempre les doy a mis estudiantes es muy sencilla y es la que vieron en física, que es que la velocidad es la derivada del espacio respecto al tiempo. Claro, cuando vimos cinemática en décimo, hablábamos de una velocidad, realmente hablábamos de una rapidez o de una velocidad promedio, porque la velocidad es una cantidad vectorial. Pero
Siendo más específicos, la velocidad como tal si es la derivada del espacio en contratiempo. Es decir, en un tiempo infinitesimal, muy pequeño, ¿cómo está cambiando el espacio respecto al tiempo? Bien, en la siguiente semana vamos a ver derivadas complejas, derivadas de funciones complejas. No es que sean funciones complejas porque son difíciles, sino que son derivadas de funciones especiales, es decir, funciones trigonométricas, las que vimos en trigonometría el año pasado, ¿cierto? Que modelan puntos o movimientos como el movimiento armónico simple, ¿cierto? O incluso algunos movimientos sinusoidales de la corriente, también cuando veamos en física de 11 en corriente y circuitos. Y también algunas funciones como las exponenciales y las logarítmicas. Esta función exponencial es principalmente importante para economistas y para el tema de la demografía, para los análisis poblacionales, cuando estén viendo en historia, análisis poblacionales, normalmente los modelos de crecimiento poblacional están en términos exponenciales. También vamos a ver, después de hablar de derivadas y derivadas complejas, vamos a ver integrales. La integral está muy relacionada o está casi que ligada a la derivada, y es que ellas son, por decirlo así, operaciones contrarias, así como la suma y la resta. La derivada y la integral son operaciones que están relacionadas entre sí. Como la derivada nos ayudaba a encontrar un cambio en un punto determinado, la integral nos suma, es como una suma general, ¿cierto? Para encontrar un área, por ejemplo, un volumen, integra una cantidad de figuras para conocer, por ejemplo, el área de una figura que no tiene una forma exacta, que no podemos determinar. Para eso nos sirve la integral, además que tienen un uso industrial muy importante, porque en funciones complejas nos permite determinar cómo se comportaría esa función u obtener el valor de otra variable. Y también vamos a ver por último una parte de estadística que, bueno, a lo largo de todo su estudio matemático en el colegio han visto estadística. Esta estadística es un poquito diferente, que es una estadística un poquito más probabilística. Vamos a hablar mucho de probabilidad y vamos a ir de la mano con física, porque es que acá todas las materias no son aisladas, ¿no? Todas están conectadas. La probabilidad tiene que ver mucho con la física de 11 y la física cuántica. Ya cuando estén viendo física se van a acordar de mí por esto, que es importante conocer la probabilidad de que un suceso pase. Lo que sucede cuando jugamos al azar, cuando jugamos el bingo, cuando vamos a la lotería, hay una probabilidad de que las cosas sucedan. Y cuando manejamos procesos complejos o estamos haciendo la elección o determinación, por ejemplo, de un candidato y la probabilidad que tiene para ganar, debemos hacer algunos diagramas un poquito más complejos, pero vamos a hacerlo mediante permutaciones y combinaciones, donde la probabilidad nos va a dar con exactitud. Bueno, aunque es un poquito contradictorio decir exactitud porque solamente nos da probabilidad, es cuál sería ese porcentaje que tiene de tendencia a que un hecho suceda o no. Muy bien, chicos, este es un video apenas introductorio de los temas que van a ver. Espero que nos veamos en los chats y que estén a disposición de comentar en el consultorio y en el foro cafetería virtual todos los temas que tengan, en los que tengan interés. No duden en preguntar. Podemos hacer este tipo de videos, podemos hacer clases en vivo y podemos utilizar otro tipo de herramientas. Muchas gracias.